El viático. Es de noche. Por la tierra se extiende un tenue manto de niebla. Pero en el cielo no hay tranquilidad. Llamaradas azules iluminan el horizonte. O son relámpagos sin trueno o es el resplandor de un lejano tiroteo. Hoy, 29 de mayo, todos los miembros de la organización del partido de Moscú están movilizados. En los comités de distrito del partido les han dividido en destacamentos. Al nuestro le ha correspondido patrullar Vozdvisenka y Arbat, desde el Kremlin hasta el mercado de Smolensk. A las 2 de la madrugada vimos a un sacerdote con sotana que, procedente de la Molchanovka, cruzaba Arbat. Delante de él marchaba un chiquillo con vestimenta eclesiástica. Llamamos al sacerdote. Este se detuvo. Cuando nos aproximamos nos explicó que se dirigía a administrar el viático a un agonizante. No sé por qué, pero infundió sospechas a nuestro comandante. Aunque había claridad, como sucede en las noches de mayo en Moscú, el comandante encendió de pronto la linterna eléctrica, enfocó el rostro del sacerdote y le agarró la barba. Esta se desprendió. El falso sacerdote dio un salto atrás tratando de huir, pero fue atrapado. Le conducimos a la Lubianka. La comandancia estaba repleta de gente. Constantemente llegaban coches con detenidos. Aquella noche fue liquidada la organización contrarrevolucionaria, Unión para la Defensa de la Patria y la Libertad. Su Estado Mayor Central se encontraba en Ostosenka, en la travesía Molochnaya. Los conjurados habían formado una organización con ramificaciones, dividida en grupos de 5 personas rigurosamente clandestinos. Cada miembro de la organización conocía a otros 4, y a nadie más. Las entrevistas se celebraban en apartamentos clandestinos, de consigna servía un triángulo recortado de una tarjeta de visita con las iniciales OK. Su técnica conspirativa está muy depurada, dijo Félix Edmundovich Dzerzhinsky al hablar de la marcha de las investigaciones acerca del complot. No parece que sea de oficialitos. Aquí se adivina otra mano. Y, efectivamente, en los interrogatorios, los detenidos manifestaron que a la cabeza del complot había alguien muy importante, cuya actuación era rigurosamente clandestina, conocido por los conjurados de filas solo por el apodo de As. Los que le habían visto contaban que era de estatura más que regular, moreno, con bigotito recortado, de tez oscura, al hablar miraba por encima al interlocutor, su andar era lobuno, iba con la cabeza gacha, prestando oído. Por esta descripción no era difícil reconocer a Boris Savinkov. Continúa la sesión. El 14 de junio, solicitó ser recibida urgentemente por Yakov Mikhailovich Sverdlov, una mujer delgadita, de ojos azules, con un sombrerito de Panamá a cuadros. Me dijo que venía de Samara, de parte de Valerian Kuivisev. Sverdlov la recibió al instante. Conversaron largo rato. Luego oí que hablaba por el teléfono oficial con Lenin. A continuación llamó a su despacho a Avanesov. Seguidamente me encomendó poner en conocimiento de todos los miembros del OSR que por la tarde se convocaba sesión extraordinaria. En la reunión de la fracción bolchevique se concedió la palabra a Evgenia Solomonovna Kogan. En medio del silencio general refirió con detalles la rendición del cuerpo de ejército blanco checoslovaco en Samara, del traidor papel que durante el golpe y después de él desempeñaron los mencheviques y los socialrevolucionarios. La sesión del SECR comenzó a las 10 de la noche. El alumbrado eléctrico era débil y se mezclaba con la difusa luz vespertina que penetraba a través del polvoriento techo encristalado. Sobre la mesa de la presidencia lucía un quinqué que alumbraba el rostro de Lenin y la figura encogida, larga y enjuta de Martov, sentado en la primera fila de sillas. La parte restante de la sala estaba en la penumbra, como si pusiera de relieve que los 2 hombres sobre los que caía la luz eran los personajes principales del histórico drama que iba a desarrollarse. Sverdlov agarró la campanilla, se levantó y, mirando a la sala, dijo: La presidencia propone incluir en la agenda de esta sesión del SECR un punto concerniente a la actuación contra el poder soviético de partidos, que forman parte de los soviets. Martov saltó. Y yo propongo completar el orden del día con el asunto de las detenciones en masa de obreros moscovitas, efectuadas durante la jornada de ayer. ¿Intuiría que para él y su partido era esta la última sesión del SECR a la que asistían? De seguro que sí. Experto político, no podía dejar de comprender que la historia había entrado en una nueva etapa, en la que los mencheviques no podían seguir permaneciendo en los organismos de la dictadura del proletariado. Se encontraban ya al otro lado de las barricadas. El arma de la crítica hacía tiempo que había sido sustituida por la crítica mediante las armas. La revolución proletaria no podía seguir tolerando por más tiempo en los soviets a quienes, en Samara, Ufa, Chelyabinsk, Omsk,
Novonikolaevsk y Vladivostok, organizaban golpes contrarrevolucionarios, bajo la bandera de la Asamblea Constituyente, a quienes en los centros industriales habían organizado conferencias obreras amañadas, que exhortaban a las huelgas y al sabotaje, a quienes se habían aliado a los guardias blancos, a japoneses, alemanes, ingleses y franceses para luchar contra el poder soviético. No había que tolerar por más tiempo que, en el seno de los soviets, la contrarrevolución interpelara a la revolución, la cubriera de lodo, difamara cada una de sus medidas, exhortara abiertamente a derrocar la dictadura del proletariado. Tras de llamar al orden a la agitada asamblea, Sverdlov planteó la siguiente cuestión: ¿quién está en pro de que se excluya de los soviets a los partidos contrarrevolucionarios de los SR de derecha y los mencheviques? El asunto se sometía a votación. Los bolcheviques se levantaron y alzaron sus brazos. Los socialrevolucionarios de izquierda, como correspondía a la charca, en parte se abstuvieron y en parte votaron en contra. Los socialrevolucionarios de derecha y los mencheviques lanzaban aullidos, pateaban, agarraban las sillas y las movían con gesto amenazador. El acuerdo se ha tomado por aplastante mayoría de votos, dijo Sverdlov. Ruego a los miembros de los partidos contrarrevolucionarios excluidos de los soviets que abandonen la sala de sesiones del Secret de los soviets de diputados obreros, campesinos y soldados rojos. Los mencheviques y los socialrevolucionarios saltaron de sus asientos vociferando maldiciones contra los dictadores, bonapartistas, usurpadores, ocupantes. Martov, con voz ronca, jadeante, agarró el abrigo, tratando de ponérselo, pero sus brazos temblorosos no acertaban a entrar en las mangas. Lenin, de pie, muy pálido, contemplaba a Martov. ¿Qué pensaría en aquel instante? Recordaría que algo más de 2 decenios atrás él y Martov, amigos, colaboradores y compañeros de lucha, habían emprendido la senda de la revolución. ¿Vería antes y al Martov de la época de la vieja Iskra, al publicista y orador de talento? ¿O tendría presente otra noche de verano, 14 años atrás, cuando al discutirse en el segundo congreso del partido el proyecto de estatuto surgió entre Martov y él una divergencia, tan insignificante a primera vista, pero tan irreconciliable desde el punto de vista de los principios, como ha demostrado la experiencia histórica, acerca de la condición de miembro del partido? Debe ser miembro del partido el verdadero revolucionario proletario, que entrega su vida a la causa del partido, o el profesor o abogado, que una vez cada varios meses saca del chaleco un par de billetes de 3 rublos y, en secreto, a través de segundas y terceras manos, los dona a la caja del partido, para que otros hagan la revolución. Había transcurrido casi 1 decenio y medio y resultaba que una de las formulaciones para los estatutos era el punto de partida del camino que conducía a la revolución, y la otra, a la contrarrevolución. Martov continuó luchando con su malhadado abrigo. En aquel momento aparecía trágico. A un socialrevolucionario de izquierda le pareció ridículo. Echándose sobre el respaldo de la silla, se reía a carcajadas y señalaba con el dedo a Martov. Este se volvió hacia él enfurecido. En vano se regodea usted, joven, dijo con voz ronca. Antes de que pasen 3 meses seguirá usted nuestro camino. Sacudió con rabia el maldito abrigo, se lo terció al brazo y marchó tambaleándose hacia la salida. Lenin, pálido como antes, le acompañó con una larga mirada. Martov abrió la puerta y salió. Habría que oír los ampulosos discursos con que la revolución burguesa hubiera acogido su victoria sobre los adversarios políticos. Camaradas, dijo Yakov Mikhailovich Sverdlov, agitando animoso la campanilla, continúa la sesión. El punto siguiente del orden del día es: recuerda. A principios del verano del año 1918 se inauguraron los primeros cursos moscovitas de instrucción militar general. Se hacían en una lujosa villa señorial situada en la travesía del Telégrafo, no lejos de Chistye-Prudi. Antes había sido la sede del Estado Mayor del grupo anarquista, Huracán de la Muerte. En el mes de abril, con motivo de desarmar a los anarquistas, la villa fue cercada. A las 2 horas de tiroteo el Huracán se entregó. Fue arrojado de allí y el hotel se habilitó para los cursos. La enseñanza se efectuaba, como diríamos ahora, simultáneamente con el trabajo. Las clases eran nocturnas. A formar. Alineación derecha. Dedos en fondo. Al hombro, armas. De frente, march. 1, 2, 3. Una vez que uno ha decidido hacerse soldado del Ejército Rojo Obrero y Campesino, como dice riéndose Iván Fiodorovich Kudryasov, jefe de instrucción militar de los cursos, debe saberlo todo. En un mes había que aprender la instrucción en orden cerrado, conocer el fusil,
las ametralladoras de diversos sistemas, adiestrarse en el lanzamiento de granadas y aprender a minar. La instrucción se hacía a veces en el patio, pero lo más frecuente era en el boulevard de Chistieprudí. El lugar de concentración del enemigo imaginario era la central de correos. Desde allí, unas veces por la derecha, otras por la izquierda o por detrás aparecía la invisible caballería y era necesario desplegarse en un instante y rechazarla. 2 veces por semana íbamos al tiro, formados y armados de fusiles, los miércoles, a la escuela militar Alexandre, y los sábados a la Jodinka. Cuando íbamos a la Jodinka tomábamos herramientas para fortificar. Marchábamos cantando, formados, marcando con fuerza el paso. La divisa era el proverbio predilecto de Kudriasov: aunque vayas solo, estás obligado a marcar el paso. La instrucción se alternaba con el estudio del fusil y de la ametralladora. A las 9 de la noche, el trompeta tocaba retreta. Todos formaban en el patio y se daba el parte a Boris Tal, jefe del Estado Mayor. Después de romper filas, si se disponía de tiempo libre, podía permanecerse allí, cantar las canciones preferidas, tocar la pianola y hablar hasta la mañana siguiente si se quería. Allí se hablaba de todo, se discutía, se recitaban versos. En cierta ocasión, nuestro comandante vino acompañado de un hombre de elevada estatura y complexión robusta, que llevaba una camisa de satén. Hay personas a las que se puede modelar de una masa cualquiera. A uno como aquel solo se le podía esculpir en mármol. Tendió a todos, uno por uno, su enorme y cálida mano y con voz de bajo profundo dijo: Mayakovsky. Poeta. Este nombre era entonces tan desconocido que alguien, extrañado, lo tomó por un seudónimo. Vaya, le va bien. Tampoco le vendría mal llamarse Kalanchevsky. Mayakovsky sonrió amistosamente, y enseguida llenó la casa con su corpachón y su honda voz de bajo. Sin quitarse el cigarrillo de entre los dientes recorrió las habitaciones, palpó la funda de una Maxim, dio vueltas en sus manos a una granada, limoncito, como se las llamaba, echó una mirada desdeñosa a un brillante cuadro, obra de Alexandre Benoit, se detuvo ante unas máximas, inscritas a todo lo largo del muro sobre el papel pintado. Recuerda. Perder tiempo en la guerra es perder tu sangre. No basta con rechazar el golpe, es preciso golpear uno mismo. No es suficiente rechazar al enemigo, hay que aniquilarlo. La retirada es tu perdición, la salvación está en el ataque. Recuérdalo. La habitación número 237. Unos días después de haber sido excluidos de los soviets los socialrevolucionarios de derecha y los mencheviques, la sede del presidium del SECR fue trasladada a la segunda casa de los soviets. El motivo fue lo ocurrido a un campesino siberiano que llegó a Moscú para ver a Sverdlov. Para entrar en el Kremlin era necesario pedir un pase en la Puerta de la Trinidad. Entonces no se había pensado todavía en las llamadas telefónicas ni en pedir informes, y la entrega de pases dependía del que estuviera de guardia en la garita. Al Kremlin llegaba la gente más diversa, desde secretarios de comités provinciales y jefes de ejército hasta peregrinas, ansiosas de postrarse de hinojos ante los iconos de las catedrales del Kremlin. Al principio, los salvaconductos se extendían sin dificultad, pero después de descubrir el complot de la Unión para la Defensa de la Patria y la Libertad, y producirse la sublevación del cuerpo de ejército checoslovaco, empezaron a tomarse más precauciones. En aquellos días se presentó a nosotros el mencionado campesino. Tenía un aspecto típicamente de aldeano siberiano, alto, de esbelta figura, la barba corrida, la casaca gris. Se quitó el gorro, se paró en el umbral y alzó los ojos al rincón de la cámara buscando la hornacina. ¿Qué quiere, camarada?, pregunté. Vengo a ver a Sverdlov, Yakov Mikhailovich. ¿Para qué asunto? Eso solo se lo diré a él. Le invité a sentarse, mientras Yakov Mikhailovich quedaba libre. Se sentó en un extremo de la silla y aguardó en silencio, mirando a uno y a otro lado. Pase, le dije, cuando llegó su turno. Él dio muestras de inquietud. ¿Yakov Mikhailovich estará ahí en persona? Naturalmente. De pronto se sentó en el suelo y comenzó a quitarse sus polvorientas y gastadas botas, con gruesas medias suelas. Yo miraba sin acertar a comprender nada. Rebuscó en el bolsillo y sacó un cuchillo, rajó la caña y extrajo de los forros un mapa doblado en no menos de 16 pliegues. Hizo otro tanto con la otra bota y, tras de hallar en ella algunos documentos, pasó al despacho. A los pocos minutos las puertas del despacho se abrieron de par en par. Sverdlov salió precipitadamente llevando de la mano al siberiano descalzo, quien iba un tanto turbado con las botas descosidas bajo el brazo. Voy arriba, dijo Yakov Mikhailovich sobre la marcha.
Esto significaba que iba a ver a Lenin. Más tarde supe que aquel extraordinario visitante había venido a ver a Sverdlov directamente desde Siberia. En los topes, en los estribos y techos de los vagones, deslizándose a través de las líneas de los frentes de los blancos y de los rojos, trajo a Moscú la primera noticia de los camaradas que actuaban en Siberia en la clandestinidad. En el mapa, oculto en su bota, con signos que él conocía, figuraban datos acerca de las tropas del enemigo y de la situación de los destacamentos guerrilleros que se formaban. «Entregarás este mapa en mano a Yakov Mikhailovich Sverdlov», le había dicho al despedirle Iván Adolfovich Teodorovich, quien en primavera había ido a Siberia a fin de cargar grano con destino a los centros obreros. Quedó cortado por la sublevación del cuerpo de ejército checoslovaco y se convirtió en uno de los organizadores del movimiento guerrillero en Siberia. Cerca de 3 semanas tardó Egor Trofimovich Chernig en llegar a Moscú, sin dormir ni apenas comer. Y cuando parecía que todos los obstáculos habían sido salvados y se encontraba junto al objetivo, al solicitar el pase, en la garita situada ante la puerta de la Trinidad le respondieron: «No se puede pasar». Al segundo día consiguió, al fin, el pase. Pero es difícil transmitir la irritación de Yakov Mikhailovich, y la ira de Vladimir Ilich, al conocer las pruebas que había sufrido Chernig. Y al instante decidieron que el despacho del presidente del SEK debía ser trasladado inmediatamente del Kremlin al centro de la ciudad. El propio Sverdlov fue a la segunda casa de los soviets y eligió para despacho la sala que hacía esquina en el segundo piso, cuyas ventanas daban a la plaza que, posteriormente, recibió su nombre. Fue inútil que los hombres encargados de proteger a los dirigentes advirtieran del peligro que entrañaba aquella decisión, adoptada casi al día siguiente del asesinato de Volodarsky. Sverdlov no cedió. «Es asunto decidido», respondió rechazando todas las objeciones. «Hacen falta 2 mesas. Colocad sin falta bancos en el pasillo. Quiten los cortinajes y demás estorbos. Y que esté preparado, no para el viernes ni el jueves, sino mañana mismo. Sin falta, mañana a las 9. Aquel mismo día retiraron de la sala los pesados muebles, colocaron 2 mesas y unas cuantas sillas y en el rincón del pasillo se habilitó una sala para los visitantes. A la entrada del hotel, junto a la puerta giratoria de cristales, se colgó la siguiente tablilla escrita con tinta roja: «Despacho del presidente del SEK. Habitación número 237». En esta habitación recibía a diario Yakov Mikhailovich Sverdlov, y la gente comenzó a afluir para compartir sus preocupaciones, sus inquietudes, sus esperanzas, sus dudas, sus alegrías y amarguras, su desaliento y sus sueños. «Le escucho, camarada». Cuando colocaron los muebles en la habitación número 237, pusieron la mesa de Sverdlov paralela a la ventana, de manera que la luz cayera sobre el rostro del visitante y la cara de Sverdlov quedase en la penumbra. Al darse cuenta de esto, Sverdlov se enfadó. ¿Acaso puede conversar una persona con confianza si ustedes la tratan de esa manera? Y él mismo colocó la mesa perpendicular a la ventana. Cualquiera podía llegar y ser recibido. Una rigurosa regla establecida por Sverdlov decía: ni un solo obrero, ni un solo campesino debe marcharse sin haber obtenido una respuesta exhaustiva acerca del asunto que le interese. Yakov Mikhailovich recordaba a cualquier persona que hubiera estado con él, aunque solo fuera una vez, la recordaba siempre y en todos sus aspectos: su carácter, facultades, biografía, sus lados fuertes y débiles. De cualquier funcionario que ocupara un cargo de cierta importancia en el partido podía decir: ese es un buen organizador. El año 1905 trabajó en Tula, luego en Moscú, estuvo en la cárcel central de Oriol y fue deportado a Yakutia. Ese otro no es buen organizador, pero es un agitador formidable. Poseía Sverdlov un gran sentido para captar el carácter y las facultades de las personas. En cierta ocasión vino a verle un muchacho alto, delgado, de unos 18 años. Sus robustas manos enrojecidas le salían de las bocamangas de la guerrera, demasiado cortas. Tenía los cabellos ondulados en desorden y grandes ojos muy abiertos, de soñador. Y efectivamente, era un soñador. «Llevo noches enteras sin dormir, camarada Sverdlov. No hago más que pensar y pensar. Y he llegado a la siguiente conclusión: se puede terminar con la burguesía de una manera asombrosamente sencilla». ¿Qué se le había ocurrido? Abolir de golpe todo el dinero. Entregar a cada trabajador en lugar de dinero unos billetitos a cambio de los cuales recibiría los productos y artículos que necesitase. ¿Y qué sería de la burguesía? ¿Le llegaría de golpe su fin? Antes, el burgués compraba con dinero, ahora, se quedaría a 2 velas. El burgués tendría que trabajar o marcharse de la Rusia soviética. Que se fuera. Y si quería llevarse su dinero, que se lo llevase,
aunque fuera por vagones. No necesitamos el dinero. Lo mismo ocurría con los campesinos. Ahora el campesino necesitaba dinero. Según la nueva fórmula, si le hacían falta unas botas, hierro o alguna otra cosa más, entregaría grano, leche y a cambio recibiría bonos. De esta forma, al no haber dinero, no habría tampoco especulación. Yakov Mikhailovich disimuló una sonrisa y explicó al muchacho lo absurdo de su plan. Piense, por ejemplo, en que el kulak tiene muchos productos y el campesino pobre posee pocos. El kulak obtendrá un montón de billetes y el campesino pobre, ninguno. Y todo continuará como antes. Luego se interesó por saber quién era el muchacho. Resultó que se trataba de un obrero de Tver. Trabajo en las manufacturas, de tintorero. Soy comunista. Me alisté voluntario en el Ejército Rojo. Y cuando nos dijeron que había que organizar un destacamento e ir a luchar contra los guardias blancos, me enrolé enseguida para dar la batalla a la burguesía. Había venido a ver a Sverdlov desde la estación, pues aquella tarde enviaban a su destacamento a Samara para hacer frente al cuerpo de ejército checoslovaco. Vamos a ponernos de acuerdo, dijo Yakov Mikhailovich. Cuando derroten a los blancos, venga a Moscú y pase a verme. Le enviaré a la Academia Socialista de Ciencias Sociales. Allí conocerá la doctrina de Marx. ¿El Carlos Marx que se ve en los retratos con una barba, camarada Sverdlov? Él mismo. Así que le espero, camarada. Una vez que se marchó, Sverdlov llamó por el teléfono oficial, como solía hacer con frecuencia. Vladimir Ilich, acabo de hablar con un muchacho admirable. En cierta ocasión llegaron dos campesinos vestidos con chaquetas raídas hasta más no poder. Con ellos venía un chiquillo de ojos azules y cabellos claros, descalzo, extenuado. El camisoncillo que llevaba, cosido de una blusa de mujer, estaba todo remendado. Venimos para lo del huérfano, camarada Sverdlov. Pusieron delante al chiquillo y éste abrió desmesuradamente los ojos contemplando la lámpara con pantalla de cristal. Yakov Mikhailovich escuchó atentamente el relato. Fue una larga narración acerca de la aldea de Bolotino, en la que, según dijeron, todo el bienestar de los campesinos pobres consistía en ir tirando como fuera, la isba estaba maltrecha, la mesa, sin patas, las puertas sin goznes. Decían que los campesinos estaban tan amedrentados que ni siquiera osaban aparecer por las asambleas y si iban se quedaban a un lado y daban sumisamente su conformidad a los acuerdos de los ricachones que llevaban la voz cantante. Nikita Gorbunov había regresado del frente a la aldea, tras de librarse de la coyunda del soldado. Se alojó en una casucha medio derruida de las afueras de la aldea y animó a los campesinos a meter en cintura a los kulaks. Convocó una asamblea, propuso organizar un comité de campesinos pobres y fue elegido presidente del mismo. Ahora los campesinos pobres tenían todo el poder en sus manos. Había mucha actividad. Todo el comité de campesinos pobres, con Gorbunov a la cabeza, ingresó en un destacamento de requisa del trigo. Se hicieron registros. El grano declarado se incautaba trasladándolo a un granero común. Una parte se enviaba a la ciudad. Otra se repartía entre los campesinos pobres. Los kulaks, viendo que no tenían escapatoria, se debatían como lobos cazados en una trampa. Amenazaron a Gorbunov. Gritaron en la asamblea: te pasas de listo, hermano. Tienes dos caras. Ten cuidado, no tengas que arrepentirte. Será tarde. A esto, Gorbunov respondió que aunque dijeran que iban a venir a las 12 de la noche y que ahorcarían a todos los del comité, no se marcharía de allí, defendería los intereses de los campesinos pobres y no los de los kulaks. A altas horas de la noche, los kulaks Iliova y Fyodor Velikanov llegaron sigilosamente a la casucha en que dormía Nikita Gorbunov con su familia, arrancaron una tabla de la puerta de entrada, descorrieron el cerrojo y penetraron en la casa. Iban enmascarados, llevaban hachas y un gran farol encendido. Degollaron a Nikita, a su mujer y a 4 hijos. Solo el más pequeño se deslizó envuelto en una zamarra debajo de la cama, se escondió allí y se quedó dormido. Por la mañana temprano el chiquillo dejó su zamarra, tomó en brazos el gatito y salió llorando a la calle. Ofrecía el gato por 3 kopecks. A la gente le extrañó que el chiquillo vendiera el gatito. Entonces el pequeño contó que habían degollado al padre y a la madre. Fueron a la casa, encontraron a los muertos y, luego a los asesinos. A estos se les obligó a relatar con todo detalle su crimen ante la asamblea y luego fueron fusilados. Al pequeño, camarada Sverdlov, no tenemos dónde llevarlo porque todos estamos hambrientos.
Hemos decidido traerle a Moscú y pedir al poder soviético central que se preocupe de él. El camisón que lleva es de una blusa de su madre. Era de su ajuar de novia, la guardaba en el baúl. Toda la ropa restante de los muertos está manchada de sangre y desgarrada. Mientras que los campesinos se daban invariablemente el nombre de andarines, los obreros decían, somos delegados. O, somos representantes. Hablaban también de la falta de pan, pero lo más frecuente era que estas conversaciones giraran alrededor de la organización de destacamentos para procurar comestibles. Y tanto en la sala para los visitantes, como en la conversación con Sverdlov se conducían con seguridad y desembarazo, hablaban de igual a igual y no como solicitantes. Llegaron unos obreros textiles comunistas de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. Yakov Mikhailovich les conoció al instante por el acento. Ah, de Ivanovo. Pasen, siéntense. Por su aspecto parecían campesinos. En todos sus ademanes se advertía que procedían de la aldea. Pero tan pronto como empezaban a hablar se comprendía que se trataba de obreros. Les preocupaba mucho la situación existente en su fábrica. Hacía 2 semanas que un empleado, en estado de embriaguez, se había ido de la lengua acerca de ciertos pagos a los antiguos dueños. La comisión de control de la fábrica decidió comprobar los libros de caja. Fueron descubiertas irregularidades por valor de varios centenares de miles de rublos. Se dirigieron al Consejo Económico recabando el envío de un inspector, quien deshizo todo un embrollo de descarada rapiña y sustracción sistemática de recursos de la empresa por parte de los antiguos amos. Quizás nada de esto hubiera ocurrido, dijeron los delegados, pero preside el comité fabril un tal Dobkin, que se deja llevar por la administración del dueño y dice a los obreros, ¿cómo vais a trabajar, si andáis hambrientos? Han estropeado a la gente hasta el extremo que da pena verla. Muchos obreros holgazanean cuanto pueden, procuran trabajar como sea su turno, llegar tarde y marcharse lo antes posible. Los miembros del comité fabril, en lugar de procurar que haya orden, andan por la fábrica como las cigüeñas por el pantano, sin ver ni comprender nada, y si lo ven y lo comprenden, no tienen ningún interés en indicar a los obreros los defectos que existen. Y por si fuera poco, andan husmeando de un lado para otro individuos sospechosos, enviados de los mencheviques. Incitan a los obreros a que exijan el pago completo del mes de mayo, cuando la fábrica ha trabajado solamente 12 días. En la reunión se pusieron a gritar que los obreros no tienen la culpa de que la fábrica haya parado. Pero no hay la menor posibilidad de satisfacer esas exigencias, la caja no tiene dinero, lo han robado los lacayos de los amos. Lo que pensamos, camarada Sverdlov, de los dueños y de Dobkin es que a estos perros ya es hora de atarlos más corto y meterlos en chirona. Ya es tiempo de implantar orden en la fábrica, despidiendo al que quiera holgazanear, castigándole de acuerdo con la ley revolucionaria.